espero, Padre Santísimo, que esta palabra que tú estás virtiendo o que vas a vertir a través de mis labios, Señor, unge mis labios para que sea palabra tuya, palabra de bendición, Señor, que no se hable palabra vana, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra tuya. Y te pido, Padre Santísimo, que seas tú el que tome el control en esta noche de todos y cada una de las cosas, de los comentarios. Y te pido, Señor, que tú abras el panorama, que abras su mente, que abras, Padre Santísimo, redarguyendo sus corazones, que los que apliques en este momento, Señor, a partir de este momento, todos y cada uno de los conceptos, Señor, y que ellos lo lleven, Señor, en un escrito y que lo verifiquen en sus casas, Señor, o aquí mismo en la palabra, que lo vayan viendo, Señor, porque es palabra de Dios, palabra que es tuya, Señor. Y en esta noche que vamos a compartirles, mis hermanos, el tema se llama la espada. Pero para hablar de la espada, mis hermanos, quiero decirles que me voy a ir un poquito hacia atrás, simplemente nomás para explicarles que normalmente, o preguntarles a algunos de ustedes si alguna vez vieron alguna película de los bárbaros o de los vikingos, ¿sí? O simplemente del rey que Arturo, ¿no? Arturo Corazón de León. Estos hombres, tanto los bárbaros como los vikingos, utilizaban un instrumento como arma, y esa arma era las hachas. Generalmente eran hachas y lanzas. Esos hombres lo que hicieron es salir de su tierra e ir a conquistar otros mundos, o sea, otros países, no otros mundos, otros países en los cuales generalmente se asentaron para ir a conquistar Inglaterra, Francia, Italia, etcétera. Y aparte de eso llegaron esos hombres hasta Canadá, ¿sí? Según la historia como la cuentan. Estos hombres, su instrumento principal eran las hachas, su arma mortal para ellos. Por otro lado, la espada como tal tiene un significado muy especial para todos aquellos en las partes de los países como Francia, ¿sí? Como Inglaterra y algunos otros países que lo utilizaron. Pero para esto tiene un significado especial, que estas eran hechas de bronce, de latón, de acero, ¿sí? Y eran unas armas muy pesadas, muy pesadas. Era la defensa de sus países. Se enfrentaban en diferentes guerras, en diferentes situaciones, y las utilizaban, pero era una arma muy pesada, que el que la cargaba, el que la utilizaba, la sabía utilizar verdaderamente para poder hacer estragos ahora sí que el contrincante, ¿no? Bien, estas fueron también hechas propiamente en la metalurgia, con los hombres, con diferentes aspectos, ¿no? Y estas armas es la espada, esa es la espada. La parte de esa espada, entonces, cuando llegaron estos hombres a tratar de conquistar Inglaterra, Francia y Italia y todos esos países, hubo una guerra, el conflicto, ¿y qué es lo que pasó? Unos venían con hachas, con lanzas, y los otros venían con sus espadas, que eran más con el adiestramiento que habían tenido, eran muy poderosos, y entonces vencieron a los bárbaros, ¿sí? Eso es lo que se dice de la espada. Entonces, la espada es un elemento que fue creado por el hombre, ¿estamos de acuerdo? Sí, esta espada fue hecha de tal manera que en el momento que Dios se dio cuenta de esto, también nos empieza a hablar de lo que es la espada, y esa espada, en la parte que nos habla en la Biblia, nos habla de varias cosas. La espada de metal, por lo general, hierro, nos habla desde Isaías. Nos habla en muchos pasajes, en muchos versículos nos habla, pero en Isaías nos dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas, ¿en qué? Si me ayudan a leer, en rejas de arado. Sí saben para qué era eso, ¿verdad? Las rejas de arado, ¿sí? Era para hacer los surcos en la tierra, en los campos, para hacer la siembra.
¿sí? Entonces está dándole otro uso el Señor a través de Isaías diciendo todo esto. También, ¿y sus lanzas en qué? ¿Y qué es la hoz? ¿Sí sabemos lo que es la hoz? Es la que corta, la que hace el corte para levantar la cosecha. La utilizan para levantar la caña, para levantar el trigo, la cebada, y etcétera, ¿sí? Y además, ¿qué dice? Las rejas en arado y las lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán, ¿qué cosa? Más para la guerra. Entonces está dando una instrucción ya en Isaías, ¿estamos de acuerdo? En el Salmo 149:6 dice, exalten a Dios con sus gargantas. Fíjese bien el significado. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Ahorita vamos a ver qué es lo que es espada de dos filos en sus manos, que no es otro versículo donde nos habla que es la base, es una de las bases principales a donde Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, hasta dónde llega esa espada de dos filos, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo, exalten a Dios con sus gargantas. ¿Qué hicieron mis hermanos hace un momento? ¿Qué hicimos nosotros cuando estábamos? ¿Exaltando a quién? Al Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y espadas de dos filos en sus manos. Eso lo vamos a ver en un momento, la definición de la espada de dos filos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no se los quiero adelantar, pero esa es la parte. Porque en Romanos 13, 3, 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento en ese aspecto, ¿no? En Romanos. Y luego el 13:4 nos dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué? La espada, ¿sí? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En realidad, Dios no vino para castigar, no tenemos un Dios castigador, sino te está diciendo que con la palabra, algunos que son abogados aquí, Romanos es una parte primordial en donde se aplicó la parte de Romanos, ¿sí? En el derecho. Pero también Dios te dijo, ¿sabes qué? Yo no vine para abrogar la ley, sino para que se cumpliera. En Apocalipsis nos dice, el que tiene oído, mis hermanos, destapémonos los oídos y oigamos la palabra del Señor, escuchémosla. Empecemos a leer la palabra de Dios, empecemos a edificar nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu. Es como podemos hacer, como para poder entrar y seguir estando con la comunicación directa con Dios. Dice que el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu de Dios, ¿a quién? A las iglesias. ¿Y cuáles son las iglesias? Somos los que estamos aquí ahorita, es parte de la iglesia. Eso somos la iglesia. La iglesia no es el templo, lo que venimos los domingos. Esto es la iglesia. Todos que estamos conviviendo, todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando la palabra, todos los que estamos leyendo la palabra, en fin. Dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene espada aguda de dos filos, dice esto. Volvemos y nos vuelve a seguir diciendo la espada de dos filos. Ahorita, más adelante voy a decirles qué es lo que hace la espada de dos filos. Simbólicamente la espada representa el juicio de Dios. Si afilara mi reluciente espada y echará mano del juicio. ¿Qué quiere decir con que afilar mi reluciente espada? ¿Qué es mi reluciente espada, mis hermanos? No, pues, la Biblia. Es este libro en el que no tenemos que escribir nada, no tenemos que hacer otra cosa más que aprender a escudriñar la palabra del Señor. Esta es la espada, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que me garantiza que entonces debo de afilar. ¿Y qué es afilar entonces? Leerla, aprenderla, discernirla y vertirla. Eso es lo que es la espada, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa me dice? También se usa como figura de la palabra de Dios.
En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Viva por qué, mis hermanos? ¿Viva por qué? A ver, ¿quién me puede decir por qué viva? Porque tiene poder para cambiar. ¿Y qué más? Porque da vida, ¿verdad? Porque da vida, ¿sí? Es viva porque da vida. Eficaz, ¿por qué? Porque te va a ¿qué? ¿Qué va a hacer? Cambiarnos, transformarnos. Aquí tenemos una cosa bien importante. Nuestra iglesia tiene que vamos a transformarnos, que tenemos que transformar a los que vienen. Mi hermano nuevo es la primera vez que viene y yo espero primero Dios que el Señor lo transforme con la palabra del Señor. El que lo va a transformar es Dios, no lo vamos a transformar nosotros. Simplemente nosotros lo que vamos a hacer es, con esto, con la espada, vamos a hablarle a Él y vamos a decir esto es lo bueno para ti. ¿Sí? Y el que toma la decisión es Él. ¿Sí? El que toma y dice la palabra del Señor, el más beneficiado será Él. Después también dice que, y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, la palabra más cortante, ¿qué dirías? Híjole, es ya vimos que no es la espada, aquí es la comparación de una espada, la similitud de una espada. ¿Sí me explico? O sea, de tal manera que dice la palabra del Señor, que va a penetrar hasta lo más profundo del ser, a lo más profundo que tú tienes, y en doble filo. Tiene doble filo, penetra hasta lo más profundo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te va a cortar? ¿Va a hacerte una herida? No, al contrario. Va a entrar a tu organismo, va a entrar a tu cuerpo, pero va a entrar a tu corazón, va a entrar al espíritu, el espíritu que tú tienes, va a entrar a tu alma y va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo bueno, esto es lo malo. La palabra te dice que esto es bueno y esto es malo. Tú decides qué es lo que haces. ¿Sí? Y entonces dice ahí mismo, hasta partir, ¿qué? El alma, el espíritu y las coyunturas, hasta los huesos. Todo te va a tomar el Señor. La espada la espada te dice, y hay promesas muy grandes en esto, en donde te dice que Él dio su vida por ti, por mí, ¿sí? Y Él nos promete que nosotros somos salvos, que nosotros somos sanados, ¿verdad? Y ya perdonó todos nuestros pecados, los habidos y por haber. No hay otra cosa. Esa es la palabra del Señor que penetra hasta lo más profundo. También te dice que discierne los pensamientos, ¿sí? Y las intenciones del corazón, mis hermanos. Dicen que medida buena, ahora sí que medida rebosada, esa medida con la que queremos nosotros comernos esto, aprender esto, saber qué nos está diciendo esto, porque a veces esperamos que lo que nos está diciendo el hermano sea lo bueno. Ora por mí porque a ti te hace caso el Señor. Ora por esto porque tú sí conoces de la palabra. Ora por esto porque, en fin, no, mis hermanos, todos podemos orar por todos, porque Dios ya nos dio esa gran bendición para poder orar unos por otros. ¿Qué es entonces? Es vida, viva es vida, ¿no? Eficaz es activo, operativo y tiene ¿qué? Poder. Penetra, ¿qué dice? Y alcanza de los dos lados. O sea, no es que entre y ya se quedó todo. Mis hermanos, en todo momento, cuando estamos escuchando la palabra, sea donde sea, aquí la situación es lo siguiente. O escuchamos la palabra y le ponemos atención, ¿sí? O venimos nada más a veces, si está hablando bien el pastor, el que está predicando, el que está al frente. No, mis hermanos, aquí se viene y no venimos a codear al otro. No venimos a hacer esto, sino sencillamente venimos a escuchar la palabra del Señor. Y al que le va a hablar la palabra del Señor es acá, que es cuando penetra hasta lo más profundo. ¿Sí? Eso es bien importante que entendamos, que la palabra te habla a ti, no le habla al vecino, no le habla al hermano que está al lado tuyo, te habla a ti en específico. ¿Sí? Bien, dice que partirá el alma y el espíritu, separa el ánima y el aliento, coyunturas y las articulaciones, tuétano y la médula ósea. Discernir, entender, relacionar por medio de la renovación del Espíritu Santo, pensamientos e imaginación, intenciones, sensatez y comprensión. Mis hermanos,
Todos los pensamientos que tenemos nosotros, todos, no hay ninguno que se le escape al Señor. Dice que Él conoce, desde que antes que tú sueltes la palabra, ya sabe qué es lo que vas a decir. Él sabe cuáles son tus problemas, cuáles son tus situaciones, por qué estás pasando, qué problemas tienes, si es el trabajo, si es lo financiero, si es lo que ustedes quieran, si es de enfermedad. Todo lo sabe el Señor, pero sus promesas son grandes, mis hermanos. Y Él tiene una solución para todos y cada uno de los casos de cada uno de nosotros. ¿Sí? Él está a las 24 horas con nosotros y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. ¿Por qué menciono esto? Si nos dimos cuenta, hoy fíjense, todavía sigue apareciendo la espada. Con un gigante que optó por llegar y retar al pueblo de Israel, por retar al rey Saúl, por retar a su pueblo, por retar a toda la gente, y les dijo, ¿sabes qué? Yo soy aquí Juan Camaney, y yo vengo, y un hombre alto, un hombre fornido, un hombre que llevaba toda su armadura dispuesta para pelear. A tal grado que retó al rey, diciéndole, ¿sabes qué? Ponme a tu mejor hombre, pónmelo. ¿Quién es? Si él me vence, yo voy a hacer esto, ¿sí? Les vamos a servir, pero si tú lo vences, serán nuestros esclavos, y nosotros vamos a mandar sobre ellos. Entonces, así como le está diciendo, si vemos primera de Samuel, ahí le puse del 17 al 51, que es la parte en donde ya viene lo que está explicando Daniel. Antes recoge las piedras, le habla con el rey, le dice todo lo que tenía que decirle, ¿sí? Le dice, pero como tú eres un chamaquito que no puede hacer nada, no te cabe ni te puedes cargar lo que te van a poner, ni el yelmo, ni la armadura, ni nada de cubierta, ¿no? Entonces agarró y dijo, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo no necesito de nada de eso. ¿Por qué? Porque yo soy, ¿qué? ¿Qué era él en ese momento? ¿Un pastor de qué? De ovejas. Nunca había agarrado una espada, nunca había agarrado nada, ¿no? ¿Sí? Y le pone la espada, y pues la espada con el peso que tenía, pues se le caía, ¿no? ¿Sí? O sea, no podía soportar todo eso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Y le dice en el 45, en el 1 de Samuel 17, 45. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes ¿con qué? ¿Y qué? ¿Y qué más? Venía súper preparado el hombre, era un guerrero nato, ¿estás de acuerdo? Además, la corpulencia del varón, ¿sí? Dijo, mas yo vengo, ¿en nombre de quién? De los ejércitos, ¿sí? El Dios, ¿de quién? De los escuadrones de Israel, ¿a quién? ¿Qué? Que tú has provocado. Entonces no tenemos por qué ponernos, ¿sí? Ni contra un hijo de Dios, ni mucho menos contra Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el castigo sí vendrá. Eso a la larga se va a hacer a muchas cosas. Ahora, aquí, no era para explicarles, o sea, se los puedo explicar así, pero la siguiente para que lo vayamos siguiendo. ¿Qué dice el 46? Jehová te entregará hoy en mi mano, ¿sí? ¿Ok? ¿Quién lo está diciendo? David, ¿verdad? ¿Sí? Y yo te venceré y daré hoy los cuerpos de los filisteos, ¿a quién? A las aves del cielo, a las aves de rapiña, para que se los tragaran. ¿Y qué más? A las fieras. Los iban a dejar tirados ahí, ¿sí? Siendo que todos eran gigantes, que todos estaban armados, que todos estaban ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue contra él y dijo en el 47, y sabrá toda la congregación. O sea, ¿qué le habla? ¿Qué es la congregación? Todo el pueblo, ¿verdad? Todos los que pertenecían a ese reinado. ¿Al reinado de quién lo llevaba? Saúl, ¿sí? Pero Saúl estaba temeroso, toda la gente estaba temerosa, querían huir, querían hacer esto, querían separarse, y solamente un hombre que aceptó el reto, un hombre que dijo, yo creo en ese Dios maravilloso, Jehová de los ejércitos, ¿sí? Que está puesto aquí.
¿sí? Después dijo, y metiendo David la mano ¿en dónde? En su honda, ¿sí? Agarró la piedra, la puso en la honda y empezó a ondearla y disparó. La piedra le pegó ¿en dónde? En la frente, y el hombre cayó muerto. Al caer muerto, ¿sí? Él había vencido, había derrotado. ¿Por instrucciones de quién? Porque entonces, ¿quién lo respaldó? ¿Y quién nos respalda a nosotros, mis hermanos? Cuando nosotros estamos metidos en la palabra, el que nos respalda con su espada es Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes, Señor de señores, el gran yo soy. Bien, ¿qué dice? Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada. ¿Qué? Entonces, ¿qué decían anteriormente en los versículos anteriores? Que las utilizaron, ¿por qué? Cuando Isaías las utilizaron para hacer ¿qué cosas? Cosas de trabajo, como una herramienta de trabajo, no para matar, ¿sí? No para destruir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está dando un elemento? Y lo más grande de todo es ¿quién? La palabra, la espada, que la hace en comparación a lo que mataba, pero ahora no te mata, sino te da vida. Y te da esa vida eterna. Esa es la promesa, ¿no? Posteriormente dice, y David corrió sobre los filisteos. ¿Y qué hizo? Tomando la espada, cortó la cabeza del hombre y la llevó, y hay otra serie de aspectos. Se la entrega en este caso al rey Saúl, y se va, ¿sí? Con eso todo. Ahora, para esto, miren mis hermanos, yo les pido de favor, es muy largo, que leamos todo Efesios, ¿sí? Efesios 6 nos habla de que nosotros no luchamos contra carne ni qué, ni sangre. ¿Contra qué? Contra principados y qué, y potestades, ¿sí? ¿Cómo vencemos todo eso? Miren mis hermanos, con la oración, conociendo la palabra, entonces tú puedes reprender al enemigo, porque dice la palabra que lo tenemos bajo los pies, ¿o no? ¿Sí lo tenemos bajo los pies? Entonces, ¿cómo podemos reprender? ¿Cómo podemos pelear? ¿Cómo podemos luchar contra el enemigo? A veces todo lo llevamos al enemigo, ¿sí? Ni deberíamos de mencionarlo acá, porque dice la palabra del Señor que lo tenemos bajo nuestros pies. Él ya lo venció. Entonces no tenemos ni por qué estar hablando del enemigo, ¿sí? Pero también, fíjense, estad firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ahí te está poniendo ya la armadura en su totalidad, que es la coraza, es el calzado, es el escudo de la fe. ¿Tenemos fe, mis hermanos? ¿Qué es la fe, mis hermanos? ¿La qué? Es la certeza de lo que qué, que no sé qué, se ve. Lo que se espera. Ok, entonces volvemos a lo mismo. Eso dice que tú puedes mover montañas, ¿o no? ¿Sí? Podemos mover montañas, mis hermanos, si nosotros nos lo proponemos, ¿sí? Desde el punto de vista que esos gigantes que a veces vemos, esas situaciones por las que pasamos, todo eso que nosotros tenemos y guardamos en nuestro corazón, todas esas situaciones por las que decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo un trabajo estable? ¿Por qué no tengo salud? ¿Por qué no tengo a mi hijo en esta escuela? ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no tengo auto? ¿Por qué no tengo? Mis hermanos, dejemos de quejarnos y démosle gracias a Dios por lo que tenemos, porque eso es más importante. Porque dice la palabra, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. ¿Sí? ¿Y por qué te lo voy a dar? Pero pide lo que tú necesitas y te voy a dar. No te voy a dar para que me pides, porque pides mal a veces, o pedimos mal, mis hermanos. Pedimos para nuestros deleites. Y eso es lo que no quiere Dios. Por eso es que no nos da más, porque a veces nos perdemos. Pero sí te da salud. Si tú le pides salud, porque es una promesa,
Es una promesa que te va a dar salud. Y yo declaro en esto para los que vienen enfermos, ¿sí?, que esos huesos secos toman vida y vida en abundancia y caminan y dicen todo lo que ustedes quieran. Y yo declaro sanidad para ustedes dos en esta noche. Declaro esa sanidad que sobrepasa todo entendimiento de cada uno de los hombres que estamos acá. Pero la palabra del Señor va directa y penetra hasta lo más profundo. Aquel que no tiene trabajo, declaro que hay un trabajo, que las puertas están abiertas. ¿Sí? Aquel que tiene problemas en su negocio, Señor, tú fortificas su negocio, abres puertas para tener nuevos clientes, abres puertas, Señor, para que tengan esa probidad para poder, los insumos, tenerlos para poder hacer las cosas que necesita su empresa. Para todos esos que tienen problemas con los hijos, también, Señor, te pedimos en esta noche, nosotros, los hermanos, todos aquí, juntos en armonía, estamos pidiéndote, Señor, que abra las puertas del cielo, del reino de los cielos, y que tú, Padre mío, traigas a esos hijos aquí a tus pies. Porque esos hijos son hijos de bendición, y eso declaramos en este momento, que esos hijos de bendición te servirán, Señor. Y vendrán y tu palabra la vertirán, y tu palabra la llevarán hasta los confines de la tierra, porque es una de las cosas que tú dejaste, Jesús. Tú dijiste, yo me voy, pero viene otro que es ¿quién es? El Consolador, el Espíritu Santo. Y ese vendrá, ¿para qué? Redarguir nuestro corazón. Pero también nos dijo, ¿sabes qué? Ese va a hacer cosas. Y ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice, dijo Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿por qué no hacemos las cosas como nos dice la palabra del Señor? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué siempre estamos agachados, cabizbajos, haciendo las cosas como no deberíamos de hacerlas? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque deberíamos de agarrar la Biblia y leerla, orarle al Señor y darle gracias por todo lo que tenemos. Porque estamos parados aquí, unos están sentados, otros estamos escuchando, pero hay gente que no puede ver, hay gente que no puede escuchar, hay gente que no puede caminar, y así como muchas cosas de esas. Dios ha hecho tantos milagros. Yo espero que va a hacer muchos milagros en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Y esta oración, Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Y te pido, Padre Santísimo, que seas tú el que transforme ese corazón y que permitas, mi Señor, que sean transformados todo, su mente, su espíritu, su alma, Señor, su corazón. Padre, su vida, cámbiala, Señor. Llénala, llena todo esto, Padre Santísimo, con ese bálsamo de sanidad, Señor. Con aquello, Señor, que tú cubres cada necesidad, porque tú conoces a cada uno de nosotros, por lo que está pasando, por la situación en la que nos encontramos. Señor, estamos aquí, nos rendimos delante de ti, pero también reconocemos, Padre Santísimo, que tú eres el todo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Dios verdadero, el Emmanuel, el Yo Soy. Señor, no hay más hermoso, nada más hermoso que esa espada que tú nos has dado, Señor, que es tu palabra, que es la Biblia, Padre Santísimo, Señor, pues tiene promesas tan maravillosas, Padre mío, que las cuales debemos de hacer nosotros. Nosotros debemos de hacer rema en ella, Señor, con lo que tú nos indicas, con lo que tú nos dices, con lo que tú nos metes en nuestra boca, con lo que tú produces en nosotros, el querer como el hacer, Señor, y que siempre que tú nos llames podamos decir, heme aquí, Señor, estoy aquí para servirte, para hacer tantas y tantas cosas, Señor, que hacen falta en tu congregación, para ayudar al desvalido, para ayudar al necesitado, para ayudar al hermano, para hacer tantas cosas, Señor, para orar por ellos, Señor, porque la oración dice que donde dos más están,
ahí estás tú en medio de nosotros, Señor. Señor, gracias que por la espada vivirás y a tu hermano servirás, mis hermanos. Por esa espada vamos a vivir todos, pero vamos a servirle también al necesitado, a quien no la conoce. Gracias, Señor. Gracias porque cuando tú cada día que me fortaleces más en escudriñar tu palabra, enséñanos a escudriñar tu palabra y tener esa revelación de la misma para que podamos hacer y disfrutar de ella en todo momento, en cada día, en cada noche, en cada día, en nuevo amanecer, Señor, y podamos respirar y podamos ver y podamos abrir nuestros ojos y darte gracias por todas las cosas maravillosas que tú nos has entregado, Padre, porque las promesas son las tuyas y tus promesas son el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Demos un gran aplauso a ese Dios maravilloso que nos regaló esto, su espada, su palabra. Lo bendecimos, lo glorificamos, lo exaltamos y decimos: Abba Padre, Papito hermoso, estás aquí con nosotros. Y yo bendigo a mis hermanos en su entrada y su salida, Señor. Llévalos con bien hasta sus lugares. Y que cuando lleguen, Señor, que abracen a sus familias y les digan: gracias, papá, por tenerme aquí con mi familia. Que es algo que es lo más importante que Dios creó, la familia. Amen a su gente. Amen a su prójimo. Y su prójimo, empezando desde su esposa y sus hijos, y después los que los rodeamos. Bendigo sus vidas. Amén. Amén.